primero creo que no hubiera podido escribirlo sin tu guía. O sea, fue, digamos, como el empujón que estaba necesitando en ese momento para animarme. Me lo hiciste muy fácil, digamos, fue como muy lúdico todo. Es como haberme cogido de la mano, perdón, agarrado de la mano, que ya estoy con algunos términos españolizada. Como que me agarraste de la mano y casi sí, me llevaste a dar los primeros pasos y casi sin darme cuenta, me solté y seguí caminando sola, o sea, en el sentido de que fue tan natural y tan fluido, tan espontáneo, la guía, para nada forzada, para nada exigente, porque ya tenía con mi propia autoexigencia que operaba, digamos, como un bloqueo, como un freno. Entonces, me parece que tuviste, digamos, como la sabiduría de detectar bien cuáles eran mis bloqueos para desactivarlos naturalmente y sin que yo me diera cuenta, porque creo que si me hubiera dado cuenta de que ibas a esos bloqueos, hubiera puesto yo más resistencia justamente para sostener el bloqueo, ¿no? Porque así como es como funciona la resistencia y la represión. Entonces, el hecho de que hayas tenido tanto tacto para detectar cuáles eran los bloqueos y desactivarlos de ese modo tan natural, fue casi mágico, digamos. Y por otro lado, lo que me dijiste, creo que fue, no sé si en la primera o en la segunda vez que nos encontramos, que me dijiste, cuando yo te decía, no, pero no me sale, no lo puedo escribir, y vos me dijiste, si lo podés decir, lo podés escribir. Y tal cual, o sea, es empezar, que eso me cambió mucho y es un tip que lo sigo utilizando hoy día. Cuando se me ocurre algo, me grabo. Entonces ya al grabar la idea tengo como el nudo de lo que quiero desarrollar y voy jugando frente al espejo o como con un público imaginario a decir lo que quiero decir y eso que digo es lo que digo. O sea, me grabo y lo vuelco después al papel. De esa manera me desatasco, porque a mí lo que me traba es sentarme frente a la hoja en blanco, tengo un montón de ideas, pero cuando me quiero sentar a escribir no me sale nada. En cambio, si lo quiero decir, o sea, si lo digo hablado, sale, fluye, pero cuando me tengo que sentar a escribir, es la nada misma. Entonces, esas palabras tuyas para mí fueron como la llave maestra que me abrió al universo de la escritura. Qué lindo lo que decís, Vivi. Me gusta mucho también esto de seguir andando sola, porque a veces tiene que ver, viste, con eso, como con dar los primeros pasos y ya después ahí fluye. Y contame cómo te fue con el libro, porque yo me acuerdo que habías hecho, o sea, vos laburaste conmigo Una en tener como edición de un primer autor, sí, material, después fuiste trabajaste con una editora y tuviste más de una edición, ¿no es cierto? sí, sí. Yo hice una primera edición de autor y después esa edición llegó a manos de la editorial B, que me pidió que le interesaba el título y me compraron los derechos para publicarlo. No es exactamente igual porque les pedí si me dejaban hacer algunos arreglos, quería agregar algunas cosas en la segunda edición y sí, agregué unas 25 páginas más. La segunda edición es esa que publicaron ellos. Mira cómo son las cosas. Ayer, no sé si ayer o antes de ayer, leí uno de tus posts donde pusiste que habías hablado con una amiga y decía que la edición o la publicación del libro no era el final, sino el principio. Y curiosamente para mí fue un final, porque yo una vez que la editorial me compró los derechos, me olvidé del libro. No hice absolutamente nada
por publicitarlo. Nada, de nada, de nada. De hecho, tengo algunos que voy regalando y cada tanto recibo un mail al correo que dejé en la parte final del libro para contactarme, de lectores que llegan al libro porque les Porque tenía ¿cómo que lo mueve la llegar. editorial? Exactamente. Y con todos comentarios favorables de lo que les había pasado con la lectura, ¿no? Como todavía está a la venta, creo que se me termina el contrato ahora, me estaba planteando a ver qué hacer con eso, ¿no? Si retomo esa publicación y le doy un nuevo inicio, o lo sigo dejando ahí que siga su curso. Ujú. No lo sé, porque como es algo que escribí para mí, no para el resto, y accidentalmente llegó a manos de terceros, es un interrogante, todavía no lo tengo definido. Bueno, tenés tiempo para pensarlo. Igual me parece que está bueno que, digamos, esto de que el final es un principio, en realidad, Mm, muchas veces esto de, bueno, me olvidé, pero vos, digamos, hiciste una primera edición de autora, armaste una mm, presentación, o sea, hubo una sí, serie de cuestiones que vienen con la publicación y que abren ese recorrido y que hacen que hoy, digamos, empieces a recibir estas cartas de lectores y que estés como en otra relación con ese texto, ¿no? Como, mm. eso es interesante. Y Sí, de hecho que lo leo y cuando no reconoces, digo, no puedo creer que yo haya escrito todo eso, digamos, que esto sea una producción mía. bueno, era todo lo que tenías también adentro para transmitir. Mm, O sea que, bueno, viste, el libro te hace ordenarlo, te hace ponerlo mm, en un orden quizás eh, lógico y con una coherencia. Entonces, claro, cuando una lee eso dice, bueno, mira todo lo que había acá, como gestándose y tal también cual. conviviendo, ¿no? Porque, digamos, la lectura es lineal, ¿viste? Y la mente va todo al mismo tiempo. Ujú. Entonces, verlo en libro da eso. ¿Y profesionalmente sentís o sea, que fue como un paso, que ordenó quizás alguna metodología que ya venías o alguna ideología o mirada sobre tu disciplina? Sí, sin duda fue, digamos, como muy integrador, ¿no? Porque me permitió resignificar un montón de conceptos que tenían que ver con mi práctica profesional, integrar conceptos que venían de otras disciplinas, pero en una integración cuasi científica, te diría, porque en la búsqueda bibliográfica para tratar de sustentar y de explicarme a mí misma ciertas cuestiones que escapaban a la racionalidad, fui encontrando diversos autores, diversas propuestas que le daban sentido a lo que yo estaba planteando. O sea, que no era una cuestión puramente mística o una cuestión puramente espiritual, sino que estaban todo el tiempo entrelazándose ambas aristas, ¿no? Por un lado, lo científico duro, estricto, racional, y por otro lado, lo más intangible. ¿Y de colegas tuviste recepción así de colegas de tu disciplina? De, tuve de psicólogos más asépticos, o sea, a ver, lo que me gustó mucho fue que le sirvió a gente totalmente escéptica de la espiritualidad o de eh, los fenómenos paranormales, por llamarlos de alguna manera. Los acercó mucho al menos a la posibilidad de que esto ocurra, ¿no? De que no es
patrimonio de la enfermedad mental o Mm, de la locura, sino que existe la posibilidad de que haya cuestiones que no son alcanzables a través de los sentidos sensoriales y que eso no significa que porque no accedemos a ellos a través de nuestra sensorialidad no existan. claro. Recuerdo un comentario de un ingeniero Mm, este, que me decía que el libro le había ayudado mucho llegó porque tenía que llegar, o sea, lo vio en una mesa de una librería y lo compró. Y me comentaba en el correo que me escribe que le había cambiado completamente la opinión que tenía sobre los temas espirituales, ¿no? Porque justamente al ver que un científico como él puede integrar y encontrarle una explicación que si bien no es racional, es estrictamente racional, tiene cierta lógica. No, digo que el libro lleva tu palabra, digamos, tu mirada, tu saber hacer también, digamos, sobre tu Mm. disciplina y que llega a personas que quizás, digamos, solo a vos no hubieran llegado, ¿no? O sea, y en este sentido, bueno, ¿cómo vivís ese proceso de que de pronto te escriba un... De hecho, ahora que decís eso, me llegaron muchas consultas como pacientes, digamos, de gente que a través del libro, ¿no? Que ha leído el libro. Tuve muchas derivaciones de una médica holística que hace Mm. clínica, que leyó el libro y me empezó a derivar a sus pacientes para hacer terapia. O sea, fue un modo también Este, de dar a conocer tu metodología de trabajo. Exactamente, sí, de hacerme conocer, tal cual. O sea, el libro te ayudó para poder también divulgar tu trabajo, digamos, ¿no? Digamos, tu Ujú. mirada, pero Claro, también te la abrió. metodología, sí, la metodología de trabajo. Ujú. Bien, Sí, sí, buenísimo. fue muy loco eso. Sobre todo porque uno cuando lo escribe, va, por lo menos yo, en el momento en que lo escribí, o sea, en ningún momento esa fue la intención, Mm. ¿no? Pero bueno, pasa esto, que cuando uno lo suelta, ya no es imposible controlar qué camino sigue, ¿no? Para qué Claro. lado. ¿Para qué lado que va a agarrar? ¿Para dónde va a ir? ¿A dónde te va a Exactamente. llevar el libro? ¿Recordás qué te Eh, impulsó a escribirlo? ¿Qué te llevó a...? sí, fue la necesidad de plasmar mi recorrido, digamos, como primero para ordenarme a mí misma, ¿no? De dónde vengo y a dónde estoy ahora, digamos, ¿no? Fue como una fotografía historizada de toda mi práctica profesional. Y la necesidad de escribirla fue para ordenarme a mí misma y para como dar fe de que yo misma no estaba loca, ¿no? Digamos, de que, claro, porque era un poco esta contradicción, esta lucha interna, el libro fue la forma que encontré de resolver esa pelea interior que tenía conmigo misma, ¿no? Esto de esta paradoja de o soy científica o soy espiritual, vamos, y no, Claro. y puedo ser las dos cosas perfectamente. Mm. O sea, puedo trabajar con la energía sin que esto implique ver el órgano enfermo o o indicar una pastilla. O sea, te Mm. puedo hacer meditación y al mismo tiempo indicarte un psicofármaco. Una cosa no excluye a la otra. Claro. Entonces, el libro me permitió eso, ¿no? Digamos, como me trajo como un manto de tranquilidad y de aval sobre sobre mi de trabajo. Que no lo encontrabas quizás en otro lado, ¿no? O sea, como, digo, no es que no había No de como... esa manera, no, Mm. no de esa manera.
¿no? O sea, estaba en las investigaciones bibliográficas que hice, lo que encontraba era como muy polarizado, ¿no? O eh, desestimando un aspecto, o sea, o sos científico y estrictamente te dedicas a lo lógico y racional, o te vas para el otro lado. Mm, Entonces me faltaba esto de ir por el camino del medio, ¿no? De ir tomando un poco lo que algunos podrían considerar ecléctico, ¿no? De ir mezclando diferentes formas de abordar una problemática. No, a mí el eclecticismo me ha funcionado perfectamente porque de hecho es lo que utilizo en mi consulta diariamente y es lo que mejor me funciona, porque claro, la variabilidad que tiene el ser humano es claro, imposible claro. abordar desde una. Y cuando a la hora de sentarme a escribir, para escribir hay que leer, o Mm, sea, es como un ida y vuelta, ¿no? Entonces, en esa avidez de ir tomando información, fui como encontrando las herramientas para ir armando mi propia forma de trabajo. claro. Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque a veces, digamos, una también quizás eran cuestiones que ya en la práctica, en la consulta venías haciendo, pero, digamos, bueno, es como te ayuda ponerlo en palabra y plasmarlo en A un libro, también ordenarte, ayuda a ordenar a esa ordenarte, ¿no? Porque metodología. hay muchas cosas también que uno va haciendo desde una cuestión más intuitiva. Mm. Y sentarme a escribir me implicó, a ver, esto que yo estoy sintiendo intuitivamente, ¿le puedo encontrar algún sustento? Y te das cuenta que sí. Sí, y además eso que seguramente, digamos, después se vuelve referencia para otras, digamos, para otras profesionales también, y bueno, y que harán cada una también su hacer y su saber según sus recorridos y sus disciplinas. Pero me parece que lo que está bueno, yo digo siempre, ¿no? Como que la creatividad no es inventar algo de cero, digamos, de la nada, sino que tiene que ver muchas veces también como con agrupar y combinar Y de con la otra manera, forma en la ¿no? que, o sea, la creatividad está en la forma en la que cada uno combina todo esto. Yo pensaba en esto de, bueno, ya me lo dijiste al principio igual, ¿no? Como las dificultades que se te habían presentado y que esto que decís, que tenían que ver con quizás con tus bloqueos. ¿Vos sentís que ahí estaba donde vos, digamos, lo que te frenaba a escribir era eso, como que te sentabas y sentías que no Sí, fluía? y otra cuestión que recuerdo que me ayudó muchísimo eh, fue que el hecho de que me hayas planteado el camino o la construcción de las frases o del párrafo, Mm, porque yo tenía la tendencia y todavía la tengo, es una de mis mayores dificultades, a sintetizar, mm, ¿no? O a escribir la conclusión, no el proceso a través del cual arribé a eso, ¿no? Entonces, en eso trabajamos mucho eh, y me ayudaste mucho también a poder deconstruir la conclusión y volcar en el papel todo el proceso mental, o sea, no solo la conclusión final, sino todo el proceso mental que me llevó a eso. claro, plantear el recorrido para que también el lector llegue junto con vos a esa conclusión. Exacto. Esa fue también una dificultad con la que tuvimos que trabajar bastante porque era reincidente en el tema. Bueno, cada quien tiene sus temas yo también tengo algunos latiguillos, a veces me doy cuenta que uso mucho el pero, por ejemplo, en la construcción. Esto, pero es. Mm, O sea, primero te pongo uno, mm, pero el otro, ¿no? Como que voy contraponiendo, en sí. lugar de a veces como enumerar o sumar,
sí. A veces hago así, pero son formas de construir oraciones que nos van quedando y que yo siempre digo, la sintaxis es la estructura con la que miramos el mundo también, ¿no? Que es algo que nos es a veces dado a través de cómo adquirimos el lenguaje y demás. Entonces, bueno, cuando nos ponemos a escribir esas cosas saltan, saltan a la vista. Bueno, la conclusión, o bueno, no, pero pará, a ver cómo llegamos a eso. Bueno, Vivi, yo te súper agradezco este tiempo. A mí o sea, siempre recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño todo lo que hemos compartido y recuerdo también la felicidad que sentí cuando tu libro salió. Fue una noticia que yo la viví con mucha, mucha alegría y así que y más cuando, bueno, ahora hablando con vos que como que sigue, el libro sigue, digo, pasaron 8 o 9 años y el libro sigue ahí El libro sigue, andando, sí. andando y dejando su Y huella. sin que haga nada, ¿no? Eso es lo que me resuena tanto, ¿no? Como, o sea, porque jamás hice una propaganda, lo publicité, hablé en red, nunca, nada. Todo lo que ha rodado ha sido por el boca a boca, o porque tenía que llegar a, a ciertas personas. Eso a veces depende un poco de las editoriales, ¿no? Hay editoriales que le ponen un poco más de empuje que otras al tema de la distribución, estar atentos a ver si se vende, no Ujú. se vende y demás. Y también de la potencia del libro, ¿no? O sea, que evidentemente resuena y es una temática que resuena, una temática que está ahí también en diálogo, ¿no? Con muchas Ujú. cuestiones que a nivel cultural, social y dentro de la disciplina misma se deben estar ahí planteando. Entonces, como bueno, siempre es enriquecedor dar la mirada, ¿no? Dar nuestra mirada sobre lo que hacemos y poder poner eso Sí, en diálogo. y estar preparados también para las críticas, ¿no? Porque cuando uno se expone de esa manera, sabe que, o sea, no va a ser aceptado o bienvenido por todo el mundo. Entonces, también un poco esto a mí me sirvió mucho para aprender a inmunizarme de, de la crítica destructiva, porque yo la crítica constructiva es sumamente bienvenida porque es nutritiva, pero aquella que denosta porque sí, sin sentido o con el ánimo de dañar. Sí, sí, sí. No, no desde una perspectiva de poner en diálogo, sino de una perspectiva de criticar. Y sí, la exposición trae eso. A mí me gusta mucho decir esto, que no le vamos a gustar a todo el mundo. O sea, va a haber gente que le va a Tal gustar cual. y va a haber gente que no Ujú. le va a gustar y va a haber gente que le va a Y servir y está va a todo haber gente bien, que y piense que es está una todo porquería. bien que no le guste, está todo bien que no le guste a todo el mundo, porque tampoco esa es la intención, digamos, es simplemente una mirada, un punto de vista, una opinión que es cuestionable, puede ser aceptada, rechazada y está todo bien, no pasa nada. Mm, La cuestión es el respeto por las diferentes miradas y las absolutamente. diferentes formas de trabajo. Mm, sí, 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 absolutamente. Además, esto de, bueno, si a todos les gustara y a todos les parece, digamos, el mundo sería muy homogéneo y muy Muy aburrido. aburrido, tal cual. Así que bienvenida a la diversidad y bienvenidos también este, bueno, esas otras miradas. Bueno, Vivi, Así que, muchas gracias, muchas no, gracias. gracias a vos por recordarme. Obvio, ¿cómo no? Sí, y sí, con mucho cariño y además esto que hablabas recién del respeto también pensaba, yo, ay, yo quiero trabajar con personas como Vivi. Que tienen una mirada particular sobre lo que hacen, que, ¿no? Como que Mm, quieren transmitirlo, que quizás se sienten mm, así un poco como que no saben por dónde arrancar, y bueno, y esa es la persona, digamos, como eh, con las que me gustaría trabajar. Así que ojalá Bueno, hay este que encuentro confiar sea el en la ritual. resonancia, hay que Mm, confiar en la resonancia energética, Cari. sí, te mando un No, beso un placer, enorme. corazón. Estamos al habla. Gracias.